Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta preciosa hora. En esta hora queremos así compartir la palabra del Señor, no sin antes darle un cordial saludo a todas las vidas que nos están sintonizando en esta preciosa hora. Agradecemos su fiel sintonía en este momento. Este es el pastor Benjamín González de la Iglesia Cristiana Pentecostés, Movimiento Misionero Mundial en Denver, Colorado. Y así queremos compartir la palabra del Señor en un libro muy precioso de las Escrituras, el libro de Esther, capítulo número 4, y queremos leer el versículo 13 al 17. Esther, capítulo 4, del 13 al 17, y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por su amor, su bondad, su misericordia. En esta hora usted conoce la necesidad, usted conoce, Padre Celestial, los corazones, Padre, las vidas que van a estar escuchando y escucharán a través de los tiempos. Sea usted glorificándose en esta hora, Señor, Padre Celestial, conforme a las necesidades. Padre, conforme, Señor, a la vida, hasta la necesidad, Señor, se haciendo milagros, prodigios. Padre, glorifícate en una manera poderosa, y a ti daremos toda gloria, toda honra, porque solo tú la mereces. Atamos todo espíritu contrario, todo aquello que quiere impedir, Señor, que atesoremos tu palabra, se glorificándote en una manera especial y poderosa, y a ti daremos toda gloria, toda honra, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y en esta hora queremos así hablar y compartirles las Escrituras bajo el tema dentro del propósito de Dios. Dentro del propósito de Dios. Y para eso consideraremos esta porción aquí en el libro de Esther. Un libro precioso en el cual, aunque no menciona claramente o no aparece escrito la palabra Dios, vemos que no deja de expresar y de ser visible la mano de Dios obrar a favor del pueblo, y cómo Dios tiene todo bajo control dentro de cada situación de la vida. Encontramos aquí del primer capítulo de Esther que Dios tiene un propósito, que a veces no comprendemos los tiempos, no comprendemos lo que podamos estar pasando o atravesando, pero no podemos dudar en ningún momento que estamos dentro del propósito de Dios, o que Dios tiene un propósito para nosotros. El Señor es un Dios de propósitos. Él no es un Dios de sacar de la manga o de improvisar, sino que todo está en su perfecta voluntad y en su plan divino. Lo que muchas veces pasa es que a veces nosotros, en nuestro carácter humano y como personas, se nos hace difícil de comprender el propósito de Dios para nuestra vida. De igual manera que tenemos un adversario que continuamente está bombardeando, atacando nuestras mentes para que nosotros nos salgamos del propósito de Dios y nos desenfoquemos, perdamos la visión y los tratos de Dios hacia nosotros. Porque a Dios le gusta tratar con el hombre, Dios le gusta tener una relación con el hombre y la mujer. Encontramos en el libro de Esther, el primer capítulo, que ocurrió un evento. Vemos que el rey hizo un banquete, y después del banquete de unos días, él llamó a la reina Vasti para que se presentara ante él. Esta reina se negó a presentarse frente al rey, a los que estaban con él. Y sabemos la porción de la Escritura que claramente recalca que fue destituida. El rey se sintió enojado, no se sintió mal, enojado,
porque no se había obedecido, ya había desobedecido claramente la orden que él había dado. Pero nos llama la atención que si miramos también a la reina Vasti, nos habla también de los principios de esta mujer, que ella prefirió tal vez ser destituida antes de presentarse al banquete, que podemos especular y pensar por la condición que estaba el rey con todos los que estaban presentes ante él. Pero vemos que ocurre este evento, que Dios tiene control sobre todas las cosas, porque este evento trae el que la reina Vasti sea destituida, que después de un tiempo el rey tal vez se arrepintió de haber destituido la reina, quería una reina, y entonces entra todo un proceso para elegir una nueva reina. Y en este proceso para elegir nuestra nueva reina, aquí es que termina la reina Estel o Estel dentro del reinado o como la reina. Entonces vemos que el libro de Estel también habla de un adversario. Había un hombre, amado hermano, que se llama Amán, que procuró, amado hermanos, levantarse en contra del pueblo judío. Amán no habla de una persona soberbia, una persona altiva, que quería o solamente pensaba en ella. Entonces esta persona quería toda pleitesía, pero ocurrió algo, que todos se postraban o le daban pleitesía a Amán, pero Mardoqueo, que era el tío de Esther, no se postraba o no le daba pleitesía a Amán. Esto enfureció a este hombre, y lo enfureció a tal punto que él propuso en su corazón levantarse no solamente contra Mardoqueo, sino contra todo lo que representaba Mardoqueo o todo el pueblo del Señor. Dentro de todo esto, pues uno ve las trampas del enemigo, uno ve cómo el enemigo opera, porque si lo miramos literalmente vemos cómo era Amán levantándose como Mardoqueo. Si lo vemos en un sentido más espiritual o más profundo, vemos cómo era el enemigo de las almas levantándose dentro o contra el pueblo del Señor. Tenemos que recordar que, y lo vemos continuamente en el Antiguo Testamento, los ataques del enemigo para destruir el pueblo de Dios, para destruir, amado hermano, la genealogía o la descendencia por donde vendría Jesucristo. Lo vemos en el caso de Moisés, también cuando los niños, el faraón dijo para que fueran matados. Vemos que era clara la orden. Cuando nos profundizamos un poco más, vemos entonces que era la trampa del enemigo o el plan del enemigo para detener. Recuerde que el enemigo iba a tratar de detener que Jesucristo viniese a la tierra y que no se cumpliese lo que Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, que lo conocemos como la primera promesa de redención, cuando el hombre cae y entonces Dios da una promesa para redención, donde no va a dejar al hombre caído o alejado de su Dios, de su Creador, sino que ese Creador con todo amor y misericordia crearía un método, crearía para que el hombre pudiera ser redimido y esa comunión volver. Ahí vemos el amor del Señor hacia su creación a través de su Hijo Cristo Jesús. Pero entonces ahí Génesis 3:15 lo vemos como esa primera promesa de redención a causa de la caída de Adán o del hombre. Entonces, estaba esa promesa en el que da una victoria, o Dios promete que vendría de la simiente o descendencia de la mujer uno que le aplastaría la cabeza al enemigo. Entonces el enemigo trataría por todo lo que estaría a su alcance de destruir o crear impedimento. Eso lo vemos también en ese mismo relato cuando vemos cómo Caín se levanta contra su hermano Abel. También podemos ver más allá y pensar que el enemigo pensaría, no, es que a través de Abel es que se levantará ese en el que Dios ha prometido que me aplastará la cabeza. Y entonces vemos el continuo ataque del enemigo para destruir esa línea mesiánica o la llegada del Señor. Por lo menos lo vemos en diferentes ejemplos dentro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Lo vemos aquí donde leímos en Esther. Por eso vemos que Amán no solamente buscó atacar a Mardoqueo, sino que se quiso levantar contra todo el pueblo. Oramos en nombre del Señor. Vemos también que eran las trampas del enemigo para hacer daño e impedir.
Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, tenemos que reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Que sí que hay una lucha, hay una parte que es espiritual. Nosotros no podemos ignorar la guerra espiritual, que el enemigo siempre va a buscar hacer daño, buscar poner obstáculos para que nosotros nos salgamos del propósito de Dios. Por eso en esta ocasión es de gran importancia a nosotros mantenernos dentro del propósito de Dios, aunque no comprendamos lo que estamos pasando, aunque no comprendamos los eventos, aunque no comprendamos la crisis, aunque sintamos que estamos en soledad, que estamos solos, sigamos marchando, sigamos confiando que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. El enemigo de las almas es un especialista en tirar dardos de fuego para buscar sacarnos del propósito, pero especialmente para que dudemos de las promesas de Dios, para que dudemos de lo que Dios nos ha prometido, de los tratos, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha dicho, hermano, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que nosotros mantenernos firmes, confiando, aunque no entendamos ni veamos la solución en el momento, saber que Dios tiene todo bajo control. Entonces encontramos aquí, en el libro de Esther, capítulo 4, donde leímos que ya la Esther era reina y ocurrió este edicto real o esta orden real auspiciada o por Amán, que fue el que convenció al rey, le vendió algo, le presentó algo solapado para poder convencer al rey de que firmara eso. Vemos que en la antigüedad, en el reino de Medio y Persa, lo que el rey, hermano, lo aprobaba y era sellado con el sello del rey, no podía ser abrogado, que sí que no había manera de revertirlo, sino que tenía que cumplirse, y Amán lo sabía claramente. Por eso es que buscó solapar tal vez todo para que el rey firmara y sellara ese edicto real, en el cual establecía claramente la destrucción de un pueblo para llenar las arcas del rey, la destrucción de un pueblo, que en este caso era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces, me llama la atención que cuando Mardoqueo escucha esto, él se compunge. En Mardoqueo, amado hermano, hubo un sentir, no solamente por él, sino por todo el pueblo, porque no él sentía el dolor por él, sino por todo el pueblo. Qué bueno cuando nosotros nos podemos identificar con el dolor del pueblo, con el dolor que pueda estar pasando la sociedad. Nosotros no podemos vivir ajenos a los eventos que podamos estar atravesando o que pueda estar atravesando la sociedad. No podemos estar alejados, sino todo lo contrario. Como iglesia del Señor, ser esa luz, ser ese faro de esperanza, y en medio de todas estas crisis sociales que pueda uno estar mirando en el país, en el estado, en el pueblo, en el condado, que nos ha tocado vivir por la gracia y misericordia de Dios, que podamos nosotros transmitir esa esperanza, esperanza en Cristo Jesús, a esa sociedad que vive sin fe, sin esperanza, en la cual vemos cómo el diablo, hermanos, verdaderamente está cumpliendo su papel de matar, hurtar y destruir, cómo está destruyendo nuestra sociedad, cómo está destruyendo nuestra juventud, cómo está destruyendo todas esas vidas que no tienen a Cristo, y está en nosotros llevar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje que aún en medio de toda la situación, violencias, discrímenes, no importa lo que vemos, enfermedades, virus, pandemia, todavía hay una esperanza que se llama Cristo Jesús, que nos ama, que el amor y su misericordia nos alcanza a cada uno de nosotros, en el que no tiene acepción de personas, sino que todos somos iguales para Él, que lo que anda buscando es una vida, un corazón dispuesto a entregarse a Él, un corazón dispuesto a abrirse para que Él opere y obre en su vida. Y cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, entonces entramos dentro del propósito de Dios. Tenemos que permitir que Dios opere y que pueda entrar y nuestro corazón para nosotros poder entrar dentro del propósito de Dios. Que sí que nosotros somos esta antorcha, esta luz en medio de las tinieblas de este tiempo que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, tiempos únicos, pero que nos resta a nosotros ser la diferencia, nos resta a nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, aceptar ese reto
y hacer la diferencia y seguir predicando el amor de Cristo y de seguir diciendo a las vidas, sí se puede, con el Señor se puede, Dios tiene esperanza, hay esperanza para tu vida, no importa la crisis. Hay vidas que están esperando esas palabras, hay vidas que piensan que están solos, hay vidas que piensan que nadie les ama, hay vidas que piensan, hermano, están deprimidos, están en soledad, que piensan todo negativo. ¿Por qué? Porque no han escuchado una palabra de esperanza, una palabra la cual nosotros escuchamos un día. Tal vez nosotros, como ellos, hubo un tiempo que vivíamos así, sin fe, sin esperanza, pensar que estábamos solos, pero Dios en su amor y su misericordia nos alcanzó. Tenemos que nosotros ser, amados hermanos, ese pregonero, esa trompeta para esas vidas que viven sin esperanza. Entonces en el libro de Esther encontramos precisamente que Mardoqueo sintió el dolor no solamente por él, sino por todo el pueblo. Y entonces se humilló ante la presencia del Señor, rasgó sus vestidos, se puso de cilicio, se postró donde lo solía postrarse. Él estaba humillando su vida ante la presencia del Señor. Qué bueno cuando nosotros podemos humillar nuestra vida ante la presencia del Señor. No solamente cuando las cosas nos van mal, sino cuando las cosas nos van bien también. Hay personas que cuando todo va bien se olvidan del Señor, se olvidan de buscar de la presencia del Señor y por eso no ven una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nosotros tenemos que aprender a buscar de Dios con la misma intensidad, aún en medio de la prueba, como cuando todo está bien. Cuando estamos en crisis, como cuando no estamos en crisis. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, no podemos descuidar nuestra vida y más sabiendo en los tiempos que estamos. Entonces encontramos que Esther ahora estaba en el reino. Y podemos pensar y especular, basado en este capítulo 4 y en el diálogo entre el eunuco y Mardoqueo y entre Esther, porque el eunuco pues le transmitía a Mardoqueo y después le transmitía a Esther. El diálogo que hubo entre ellos, en el que podemos llegar a la conclusión de que tal vez por un momento la reina Esther como que se desconectó de la realidad. Llegó al reino y se desconectó. ¿Por qué? Porque ella vio a Mardoqueo en la condición que se había puesto y le envió vestidura, le envió pregunta, le envió razón por qué estaba en esa manera, estaba en esa forma. Y el mismo Mardoqueo tuvo que decirle, ¿acaso eres tú la única persona, parafraseando, la única persona en el reino que no sabe lo que está aconteciendo? Entonces, esto nos puede dar a entender claramente que tal vez la reina se desconectó. Y nosotros no podemos conectarnos ni del Señor, ni donde estamos parados, ni en los tiempos en que Dios nos ha puesto, sino que tenemos que estar conscientes de las Escrituras como base fundamental de nuestra vida y nuestra fe, la palabra del Señor, pero también lo que ocurre alrededor de nosotros. No podemos estar ajenos a lo que está pasando, los eventos que están pasando alrededor de nosotros. Hay eventos, hermano, la palabra se sigue cumpliendo, hay eventos escatológicos que se han ido cumpliendo, entonces nosotros no podemos estar ajenos a eso. Entonces podemos visualizar que tal vez Esther se desconectó por la expresión cuando le manda a decir a Mardoqueo. En otras palabras, ella no comprendía por qué Mardoqueo estaba en la posición que estaba, por qué estaba humillándose, por qué estaba tristeza. Y entonces Mardoqueo le comparte a ella lo que estaba pasando. Vemos que él le transmite a la reina Esther y le pide una solicitud. Le pide que ella vaya donde el rey y que ella interceda por su pueblo, que ella interceda por los judíos. Me llama la atención que primeramente la reina Esther contesta no favorablemente, porque ella claramente le dice que no podía entrar al patio del rey, porque todo el que entraba al patio del rey y no era favorecido por el rey, que el rey no le extendía el cetro de oro, era digno de muerte, el único juicio era la muerte. ¿Ves? Tenían que ser llamados por el rey y ella recalcaba que había pasado un tiempo y que el rey no la había llamado ante su presencia. Es decir, que había un temor humano en la vida de Esther cuando ella expresó esta situación y se la comparte a sí mismo a Mardoqueo. Y entonces ahí es que Mardoqueo le dice en el versículo 13, donde leímos, entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther.
No pienses que escapará en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Ve? El Mardoqueo estaba claro y le habló claro. Mardoqueo no estuvo con juegos, Mardoqueo no solapó, Mardoqueo no cubrió, no presentó bonito, Mardoqueo no, pues déjame hablarle para que no se ofenda, para que no se sienta mal. Tampoco fue grosero, tampoco fue para herirle, pero le habló claro. Le habló claro para que ella comprendiese. Y le dice el versículo 13, donde acabamos de leer, entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther: no piense que escapará en la casa del rey más que cualquier otro judío. Versículo número 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Vemos la convicción de Mardoqueo. Mardoqueo le fue específico a ella, le fue claro. Le dijo, no piense que vas a escapar, no piense que te vas a librar. Tú eres judía también, tú eres parte de esto que está aquí. Tú eres parte del propósito de Dios, no te puedes excluir, no te puedes salir, tú eres parte. Y entonces le dice él claramente, cuando dice respiro y liberación vendrá por alguna otra parte. Él estaba claro, más lo que estaba claro que Dios pelea por su pueblo y que Dios se glorifique y que Dios tiene todo bajo control. Pero él entendió claramente que tal vez para ese propósito era que Dios había puesto a Esther, su sobrina, en ese lugar, con ese propósito, porque el Señor es omnisciente. Nosotros desconocemos el mañana, nosotros desconocemos el futuro, pero el Señor que sabe el futuro, Él se va glorificando para preservar a su pueblo, para guardar a su pueblo, para cuidar a su pueblo, por amor a su pueblo, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el cuidado de nosotros le lleva a que el Señor permite ciertos eventos, ciertas eventualidades para beneficio de nosotros. Lo que ocurre es que muchas veces no comprendemos el beneficio. ¿Ve? Podemos llegar a la conclusión, el Señor sabía claramente, Dios de los cielos sabía que este ataque se iba a levantar contra su pueblo. Y entonces permitió que antes, amado hermano, de que esto ocurriera, el rey hallara a Esther y la pusiera como reina. En otras palabras, la reina Esther halló gracias, una gracia que le puso, Esther halló gracia que le puso Dios para ser elegida ¿qué? Reina. Ahí vemos el propósito de Dios, cuando le dio gracia, cuando hizo que el rey eligiera a Esther. ¿Por qué? Para entonces sobreguardar y proteger a su pueblo. Son las cosas que a veces Dios va haciendo que nosotros no conocemos o nos pasamos por alto dentro del propósito de Dios. A veces nosotros vemos las crisis, los sinsabores, lo que puede ocurrir hoy, la eventualidad que puede ocurrir hoy, lo que pasó, el evento que ocurrió hoy y no entendemos, pero Señor, ¿por qué ocurrió esto? Señor, ¿por qué pasó esto? Y es que Dios está protegiendo a su pueblo, es que Dios protege a su obra, es que Dios protege a los suyos. Y a veces lo que no comprendemos y entendemos y decimos, Señor, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Por qué nos ha pasado esto? Amado hermano, simplemente el Señor poniendo las partes o las piezas en su lugar, porque Él va a cuidar a su pueblo, Él va a guardar a su pueblo, Él va a guardar a su obra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos resta a nosotros seguir confiando en el Señor, seguir dependiendo del Señor y seguir creyéndole a Dios. Entonces Mardoqueo le comparte claramente a Esther en ese versículo número 13 y 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, Él está haciendo claro, en este tiempo no es tiempo de que te calles, es tiempo de que hables, es tiempo de que pregones, no es tiempo de que te silencies, es tiempo de que hables a favor del pueblo. Y estamos en tiempos de crisis, en tiempos donde no es momento para callar, sino es momento de hablar de las misericordias de Dios, de hablar del amor de Dios, de hablar de la esperanza de Dios para este mundo, hermano, que vive sin fe y sin esperanza. Y dice, versículo 14, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. En otra, respiro y liberación, otras palabras, Dios se va a glorificar. ¿Cómo no lo va a hacer? Mardoqueo no sabía. Él dice, de alguna otra parte Dios lo va a hacer, pero Dios lo hará. Vemos la certeza de Él. Dios se va a glorificar, Dios va a hacerlo. Entonces le dice ahí claramente, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. En otras palabras, tú por no hablar, pereceréis. Tú por no hacer lo que tienes que hacer. Tú por salirte del propósito de Dios,
pereceréis, le estaba diciendo en otras palabras. Y por eso la importancia de no salirnos del propósito de Dios. Aunque no comprendamos, Dios nos va revelando, Dios nos va dando. De momento ponen un paréntesis. Porque, amado hermano, Dios hace paréntesis. Muchas veces estamos nosotros viendo el propósito de Dios, viendo la mano de Dios obrar, y de repente hay como un alto que uno dice, Señor, ¿pero qué es esto? Y de repente sentimos que hay un alto, que estamos como en un paréntesis, o estamos detrás de la cortina, o de repente estamos siendo guardados, de repente caemos como en un silencio. Y entonces nos quedamos pensando, pero Señor, ¿qué está pasando? Veía el propósito, veía cómo todo venía cayendo en su lugar, veía cómo tú venías glorificándote, y de repente como todo ha quedado como en nada, como hay un silencio, hay un paréntesis, como que estamos ahora detrás de la cortina. Oramos en nombre del Señor. Y son los paréntesis que permite el Señor, muchas veces para guardarnos, muchas veces para protegernos, porque Dios sabe lo que va a ocurrir, Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana, y hay momentos que Dios permite eso para guardar, no solamente al hombre y a la mujer de Dios, sino a todo su pueblo, sino a toda la obra del Señor. Por eso nos resta a nosotros seguir confiando en el Señor, seguir dentro del propósito de Dios. A su nombre sea la gloria. Y lo vemos aquí. Entonces, vemos claramente que Él le dice a ella, tú y la casa de tu padre pereceréis. Y le dice, y una afirmación o una pregunta, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Él le esclarece, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En otras palabras, a lo mejor estás ahí para este momento. A lo mejor estás ahí para esta ocasión, porque tenemos que reconocer claramente en las Escrituras y también, amados hermanos, dentro de este caminar, que hay momentos específicos y Dios pone sus hombres y sus mujeres específicos para cada momento específico. Los hombres y las mujeres que miramos hoy dentro del pueblo de Dios o la obra del Señor en este caminar son los hombres específicos que Dios ha puesto para esta hora. Amén. Y tenemos que nosotros estar confiados en eso. Él está diciendo claramente, Esther, no era otra persona, no fue otro momento. Para esta hora tal vez fuiste puesta ahí. Para esta hora donde hay un momento de crisis, para esta hora donde hay una situación adversa, y haría falta que tú te levantes sin temor, que tú te levantes creyendo y confiando en tu Dios y obrando a favor del pueblo, creyendo y confiando en el Señor. Entonces Mardoqueo le habla claro a ella. Amén. Y es unas palabras preciosas. Y quién sabe si para esta hora has llegado ahí. Adoramos el nombre de Cristo. Dios es maravilloso, hermano. Que sí, que sigamos confiando en el Señor. Aunque estemos en crisis o estemos en problemas, Dios te ha puesto en esta hora, en este lugar. Sigamos confiando. Tal vez estás pasando necesidad. Tal vez te sientes solo. Tal vez, amado hermano, ¿cuántas pruebas pueden venir? Tal vez eres obrero y te sientes solo, eres pastor y estás pasando lucha, estás pasando problemas. Para este tiempo Dios te ha puesto ahí, pastor. Para este tiempo Dios te ha puesto ahí, obrero. Sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en el Señor. Tal vez sientes que te has quedado solo, tal vez sientes que se te ha ido la gente. Sigue creyendo y confiando en el Señor. Para esta hora has sido puesto ahí. Dios tiene un propósito, Dios tiene su propósito. Nos resta a nosotros confiar en Él, nuevamente dentro del propósito de Dios, dentro de este propósito, en el cual dentro del propósito de Dios vendrán desiertos, dentro del propósito de Dios vendrán esos desiertos. El desierto es necesario en nuestras vidas. El desierto nos habla de la escuelita o la escuela de la fe. En el desierto nuestra fe crece, en el desierto nuestra fe aumenta, en el desierto la dependencia en Dios se agudiza, crece más. Es necesario el desierto. Hay experiencias que necesitamos, hermanos, amigos, obrero, pastor, que necesitamos, que no la podremos adquirir si no entramos en el desierto. Aún el mismo Moisés tuvo que pasar por el desierto para él ver la mano de Dios obrar. Aunque él vio las plagas y él vio cómo Dios libertó al pueblo de las manos de Faraón, era necesario que él entrara también en el desierto.
y lo pasó el desierto antes de presentarse al faraón, cuando él tuvo una ligereza, porque a veces entramos en el desierto y de repente viene una bonanza y dice, gloria a Dios, hemos salido del desierto, y nuevamente sentimos que vamos a caer en otro desierto aún más árido, más seco y más fuerte, porque, amados hermanos, es necesario para que entremos en el propósito de Dios, para que seamos capacitados, para que nuestro carácter sea formado. A su nombre sea la gloria. Entonces vemos a Moisés, antes de ser el libertador, vemos que hizo, amado hermano, algo que no debía hacer. Mató al egipcio. Y Dios le da a entender claramente, así no es la manera que yo obro, así no es la manera de hacer las cosas. Tú tienes que aprender a depender de mí, tú tienes que aprender a confiar en mí, tú tienes que aprender a seguir mis caminos y que yo no peleo o no actúo de esa manera. Yo no opero de esa manera. La victoria yo no quiero que sean de esa manera. Y Dios llevó y sacó a Moisés prácticamente al desierto y lo tuvo allí, hermano, casi 40 años. Amén. Allí moldeando su carácter. Y vemos que un hombre que fue explosivo, porque vemos la explosividad de Moisés cuando mató al egipcio. Y así hay muchos que son explosivos y no podemos ser explosivos. Entonces, que hablan antes tal vez de pensar, actúan antes de pensar y después están, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? No, hermano, a veces hay un carácter explosivo en el cual Dios tiene que tratar con nosotros, en el que Dios tiene que tratar para quitar esa explosividad, para quitar ese mal carácter, ese mal genio que a veces hay muchos que tienen. A su nombre sea la gloria, y que no puede cumplirse el propósito de Dios en la vida del creyente hasta que Dios no quite esa explosividad. Lo vemos en Moisés. Mató al egipcio. Y Dios le da a entender claramente, no es así, Moisés. No es así que yo quiero hacer las cosas, no es así como yo trabajo, no es así como yo voy a libertar al pueblo. Y entonces lo llevó. Y ahí, amado hermano, Dios le enseñó, pastoreando ovejas. ¿Ve? Dios le fue enseñando en el desierto. Y mire qué interesante, que ese hombre que fue explosivo, que mató al egipcio, después las escrituras nos recalcan claramente que no había un hombre más manso o pasivo que Moisés. Vemos que, pero tuvo que entrar en el desierto. Y en el desierto Dios transformar y cambiar ese carácter. Pero también en el desierto tenemos que permitirle a Dios y al Espíritu Santo a moldear nuestro carácter y entonces a Dios hacer, porque a veces entramos en el desierto, que es la escuela de la fe, pero en vez de estar dependiendo del Señor y permitir que el Señor obre, empiezan las personas a contender con Dios, a cuestionar a Dios, entonces a buscar, hermanos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? A renegar. No, en el desierto es para permitirle que Dios trabaje y moldee nuestro carácter. Entonces, porque es la escuela de la fe, es la escuela donde nosotros vamos a salir dependiendo del Señor, confiando en el Señor. Es en la escuelita donde vamos a conocer el Dios que suple, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que hace milagros, el Dios, amado hermano, que nos enseña que está todo bajo su control y que estamos en su mano y que Él pelea nuestras batallas. Es ahí en el desierto. Y eso lo tuvo que pasar Moisés, así como otros grandes hombres y mujeres de Dios, y nosotros en estos tiempos también tenemos que aprender que es necesario ese desierto para que podamos crecer dentro de este caminar y que es parte de estar dentro del propósito de Dios. No podemos ver victoria, no podemos ver el Elim si no viene el desierto, no podemos ver lo que deseamos, hermanos, si no viene el desierto, si no vienen son momentos cruciales en nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender del Señor. Es importante. Entonces, dentro del propósito de Dios tenemos que reconocer, vendrán esos desiertos. En los desiertos también que implica decisiones. Amén. Ahí, porque es la escuela de la fe. Y cuando se pone a prueba la fe, hay que tomar decisiones. Decisiones firmes en el Señor. Decisiones creyéndole al Señor. Decisiones basadas en el fundamento y lo que hemos creído. Cuando Moisés, por ejemplo, estaba frente al mar y venía el ejército del faraón y Moisés le habla al Señor y Dios le dice claramente qué tienes en tu mano. En otras palabras, usa, golpea las aguas. Moisés tuvo que tomar una decisión.
hago lo que Dios me está escuchando, confío, creo en lo que Dios me está diciendo o no lo hago. Pero entonces él aprendió a depender del Señor y a confiar en el Señor y en la voz del Señor. Porque en el desierto, en la escuela de la fe, hay otro evento, que aprendemos a discernir la voz del Señor. Aprendemos a reconocer la voz del Señor. Aprendemos a reconocer cuando el Señor es el que nos está hablando. Y eso es importante dentro del propósito de Dios. Porque para estar dentro del propósito de Dios, tenemos que aprender a comprender y entender la voz del Señor. Cuando Dios es el que nos está hablando, cuando Dios es el que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, Señor lo reprenda, es un especialista en tirar dados de fuego y en buscar confundir, en crear en nosotros que escuchemos otras voces excepto la voz del Señor. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a discernir la voz de nuestro pastor, el pastor de pastores, Jesucristo, nuestro Señor. Y eso se aprende en el desierto. Eso se aprende en la escuelita de la fe. En ese momento en donde Dios nos va enseñando y nos va moldeando y nos va capacitando para su gloria y para su honra. Entonces cuando vienen los momentos cruciales, los momentos de crisis, ya hemos pasado por un desierto. Y entonces podemos ejecutar, podemos hacer confiados en el Señor. Confiados en que Dios se ha de glorificar, porque hemos pasado por desierto dentro de este propósito en el cual hemos aprendido a confiar en nuestro Señor. Entonces ahora encontramos nuevamente aquí en Esther, que Mardoqueo le dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Este momento difícil, se puede ser un momento crucial en la vida de Esther. Estaba pasando una crisis, el pueblo, estaba pasando una crisis en la sociedad, ella era confrontada por Mardoqueo, diciéndole, y quién sabe si para esta hora ha sido. Y dentro de ese momento que ella era confrontada, ella tenía que tomar una decisión. Una decisión basada en sus fundamentos, en sus convicciones, o una decisión para cuidarse o librarse ella. Vemos que entonces ella tomó una decisión basada en lo que ella había aprendido, en sus convicciones, en sus fundamentos. No pensó en ella, sino pensó en las convicciones, en el pueblo. Y entonces ella declara, mira el versículo 15 que también leímos. Y Esther le dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Vemos la convicción, como ella contestó. Claro está, tuvo que ser confrontada, porque ella no mencionó esto hasta que Mardoqueo no la confrontó. Hasta que Mardoqueo no le dice, y quién sabe si para esta hora fuiste puesta ahí. Quién sabe si para este momento fuiste puesta ahí. Para que pongas en práctica tus convicciones, lo que aprendiste. Y entonces, quién sabe si para esto es. Para que tú seas esa persona en la que Dios use para glorificarse y librar a su pueblo. Y ella cayó en sí, ella entendió y comprendió claramente las palabras de su tío. Y ahora le dice a él, reúne a los judíos que están en Susa y ayunad por mí. Y aunque solamente dice ayunar, pero es claro que cuando se habla de ayuno también se está incluyendo la oración. Dice, ayunad por mí, no ni bebáis en 3 días y noche. Ella convocó un ayuno de 3 días y 3 noches, ayuno de oración, de búsqueda. Ella comprendió tras las palabras de Mardoqueo, mire lo que ella contestó, que sí que esto habla de las convicciones, pero habla de cómo esta mujer, cómo Esther había sido enseñada. Ella no dijo, pues me voy a presentar al rey. Ella, hermano, entendió que era algo espiritual. Entendió que la victoria se obtiene espiritualmente. La victoria no se obtiene, amado hermano, ahí cuando llegamos a la situación, sino antes, en una vida de oración, de búsqueda. Es como cuando se prepara, para dar un ejemplo, cuando se prepara una campaña o se prepara un evento evangelístico. La victoria sí la vemos visible en el evento, pero no se obtuvo ahí la victoria. La victoria se obtuvo también en la preparación de tal vez los días y las noches de ayuno, de vigilia, que antecedieron o estuvieron antes de ese evento que se preparó.
Y entonces la victoria estuvo ahí. En ese tiempo de ayuno, de búsqueda, de vigilia, ahí fue donde se obtuvo la victoria con las tinieblas. Entonces lo mismo ocurre aquí. Ella estaba clara, la victoria no se va a obtener cuando yo me presente al rey. La victoria se obtendrá antes, en el ayuno, en la oración, en la búsqueda. Entonces vemos que ella estaba claramente, pero eso nos habla de que ella reconocía y sabía que tenía un buen fundamento y que ella sabía espiritualmente cómo pelear las peleas espirituales. Y entonces dijo claramente, ayunad por mí y no comáis. Y entonces, luego que peleemos espiritualmente, yo me presentaré ante el rey. Y si perezco, que perezca. ¿Ve? Entonces vemos la convicción de ella, pero ella no se presentó por presentarse, sino que ella dijo claramente, no, tenemos que buscar el rostro del Señor. Que bueno, cuando nosotros en este tiempo podemos reconocer y entender claramente que todavía nuestras almas siguen siendo las mismas, que nuestras almas son espirituales, que nuestras almas están en el ayuno, en la oración, en la vigilia, en la búsqueda del Señor, en la palabra del Señor. Un ejemplo claro y conciso que nos enseñó Jesucristo. Lo vemos en los evangelios. Cuando Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, dice claramente en los evangelios que se fue de ayuno y oración. Tuvo 40 días orando y ayunando. Fue buscando el rostro del Señor. No fue a hacer otra cosa sino a pelear espiritualmente. ¿Ve? Porque él sabía y comprendía el ministerio. Él sabía y comprendía lo que iba a ocurrir y sabía que necesitaba esa llenura del Padre y que la victoria estaba en el ayuno y la oración. Pero nos llama la atención que ahí mismo, mientras él estaba peleando en ayuno, en oración, buscando la presencia del Padre, ya para terminar el ayuno, dice que se le presentó Satanás, Señor lo reprenda, para tentarle. Y le tentó, menciona 3 ocasiones, y me llama la atención. Y nos debe llamar la atención a nosotros la manera en que Jesucristo le contestó, la manera en que Jesucristo se expresó. El Jesucristo pudo haber dicho muchas cosas. Jesucristo pudo haber clamado al Padre y decirle, mira, envía a Miguel para que se lleve a Satanás del lado mío que me está molestando. Y el Padre tal vez lo hubiera enviado. Pero el Señor, para darnos ejemplo a nosotros, utilizó la palabra. Utilizó la palabra. Entonces vemos ahí en el Señor, en el tiempo que Él estuvo ahí, vemos el Señor ayunando, el Señor orando, el Señor vigilando y el Señor utilizando la palabra, porque la palabra es vital para nosotros. Lo vemos cuando el apóstol Pablo lo menciona en la armadura de Dios. Vemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra, esto que usted y yo tenemos, pero tenemos que aprender y saber utilizar la maravillosa palabra del Señor. Y vemos que el Señor le contestó utilizando las Escrituras. Le dice, escrito está. Después le dice, dicho está, dicho está. Aún el mismo enemigo, citando de las Escrituras a media, el Señor le contestó con las Escrituras. Entonces, eso habla, hermano, que las armas son espirituales. Entonces, Esther lo sabía porque fue bien enseñada. Ella sabía sus convicciones. Y ahora cuando Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para este momento has sido puesto ahí? Ella asumió el reto, ella entendió, pero no lo asumió por asumir, sino dijo, esto hay que hacerlo correctamente y esto hay que pelearlo correctamente. Vamos a separar 3 días en ayuno, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios, vamos a clamar, vamos a interceder para que Dios sea el que se glorifique, para que cuando yo me presente al Rey, ya ese corazón del Rey, Dios haya tratado en su corazón. A su nombre sea la gloria. Y entonces, amado hermano, vemos que Dios se va glorificando en esa manera. Dios va haciendo y Dios conoce. Y entonces vemos que ella lo dice. Y ahí le dice, y si perezco, que perezca. Vemos la condición de ella y la convicción que estaba clara. Y entonces dice las Escrituras, hermano, que así lo hizo Mardoqueo. Él se presentó, él convocó al pueblo, se separaron. ¿Ve? Y eso era dentro del propósito de Dios. Ella se presenta, dice después el capítulo 5 y los capítulos siguientes, capítulo 5, capítulo 6. Ella se presenta, capítulo 5, al rey. Y hay el favor del rey. Pero ¿por qué el rey le extiende el cetro? No fue porque vio a Esther. No fue porque tal vez vio la belleza de Esther. No, fue porque había habido un pueblo juntamente con la reina
por 3 días ayunando, buscando, orando para que Dios se glorificara y tocara ese corazón. No era por otra cosa, sino que cuando ya ella se presentó, ya esas cadenas habían venido abajo, ya las cadenas se habían destruido, ya las cadenas habían sido rotas. Y eso es lo que habla de esas almas espirituales. Cuando nosotros estamos dentro del propósito de Dios, hemos aprendido a pelear esta batalla espiritualmente. Y muchas veces antes del evento, ya Dios nos ha dado la victoria porque hemos aprendido a pelear esta preciosa batalla. A su nombre sea la gloria. Y se presentó y vemos que el rey le declara ahí el favor y el rey le dice claramente a la reina Ester que qué deseaba, que hasta mitad del reino le daría. Vemos que el rey le expresa y entonces ahí la reina lo invita a ella y a Amán para un banquete. Y en el banquete nuevamente el rey le vuelve a preguntar y ella le invita para unos segundos. Vemos cómo Dios se va glorificando hasta que llegó el momento en que la reina, amado hermano, expresó y intercede por el pueblo. Y Dios se glorifica. El rey se turbó, Amán se turbó, pero vemos que Dios se glorificó. Y Dios libertó al pueblo. Me llama la atención que la horca que había hecho Amán para Mardoqueo fue la misma horca en la que él cayó. Los enemigos de las almas preparan muchas horcas, preparan muchos ataques y muchas trampas para nosotros o para el pueblo de Dios. Pero si nosotros aprendemos a pelear espiritualmente, veremos a esos que levantan la horca caer en sus mismas horcas. Veremos a esos que levantan trampas caer en sus mismas trampas. Pero es cuando aprendemos a pelear con las almas espirituales, como hizo la reina Ester. Ella se fue en ayuno, en oración, en búsqueda. Y entonces vemos ya en el capítulo, amado hermano, 6, capítulo 7, vemos entonces a este hombre Amán, el que es ahorcado. Cuando vemos que el rey se turba y sale de un momento de la habitación o donde estaba el Amán, el rey y la reina Ester. Y sale un momento el rey que regresa y dice que Amán, tratando de interceder por su vida, resbaló y cayó sobre la reina Ester. Y entonces el rey pensó que él quería abusar de ella y mandó a apresarle. Vemos que cuando él le manda a apresar, había uno que estaba por allí, que sabía de la horca, y le dice, mira, este preparó una horca de tantos pies para Mardoqueo. Y ahí mismo salió, y ahí mismo el rey le dice, no, pues en esa misma horca lo a él. A su nombre sea la gloria. Dios es maravilloso. Y Dios le dio la victoria. Y este hombre que había preparado un ataque contra un hijo de Dios, fue y cayó en el ataque o en la trampa que él había hecho. ¿Pero por qué? Porque este hombre, esta mujer de Dios, fueron fieles, se mantuvieron, pero supieron pelear esta preciosa batalla o la batalla. Y le damos preciosa, amado hermano. Pero pastor, ¿por qué usted le dice preciosa batalla? Es que, amado hermano, ¿cómo veremos la gloria de Dios si no vienen las luchas y las pruebas? Y al final, cuando vemos la mano de Dios obrar y vemos la grandeza de Dios, entendemos que fue una preciosa batalla. ¿Por qué? Porque nos acercó más al Señor. Nos sirvió para conocerle más a Él. Nos sirvió para que nuestra vida espiritual creciera, para que nosotros aumentáramos en fe y en convicción. Por eso estas batallas, amados hermanos, no podemos verlas como algo apático o echarla hacia un lado, sino verla y afrontar, que si es la voluntad del Señor, que pasemos por las batallas, por la crisis, al final de ella veremos la gloria de Dios. Al final de ella seremos hombres y mujeres diferentes. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde a nosotros poder seguir hacia adelante. Tal vez, amados hermanos, en esta ocasión, en estos tiempos, no vemos situaciones como la que vivió Mardoqueo y la reina Ester. Pero siguen habiendo situaciones en estos tiempos donde el enemigo de las almas se levanta de una manera tremenda contra el pueblo del Señor. Y nos resta a nosotros seguir confiando en el Señor y seguir dentro del propósito de Dios. Seguir confiando en el Señor. Porque aún dentro del propósito de Dios se levantarán situaciones difíciles, se levantarán momentos cruciales. Si miramos en los evangelios, por ejemplo, cuando el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado del lago, de la ribera, y el Señor se acostó a dormir y se desencadenó una gran tempestad en el que ellos se anegaban, y cuando ya no podían más, le dice al Señor, Señor, que perecemos, y el Señor reprende los vientos,
ellos estaban en obediencia al Señor. Pero aún dentro de la obediencia, no, amado hermano, no pasó por alto que se levantaran tempestades. ¿Ve? Estaban en obediencia al Señor, pero se levantó tempestad, se levantó un momento difícil, se levantó un momento crucial. Y lo vemos no solamente ahí, sino en un sinnúmero de eventos. En otra ocasión, cuando el Señor, amado hermano, le dice, vayan al otro lado, y yo lo encontraré allá, y él se quedó despidiendo de la multitud, y después fue a ellos caminando sobre las aguas. Este es otro evento. Vemos que también ellos fueron en obediencia, pero cuando estaban en medio del mar se desencadenó una tempestad. ¿Ve? Ellos estaban en obediencia al propósito de Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 16, para que mire otro ejemplo. Cuando Pablo le comparte la visión a sus colaboradores del hombre macedonio que le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos a orar. Dice que al momento dieron por cierto que Dios lo llamaba a compartir el evangelio. Y fueron creyendo en la visión. Y aún en la visión, sabiendo que Dios había hablado y confiando en que era propósito de Dios, llegó un momento ahí en Filipos que cayeron en la cárcel. Cuando Pablo oró por esta joven que tenía espíritu de adivinación y fue azotado, fue encadenado, fue puesto en el calabozo de mal adentro, aún estando en el propósito de Dios, aún estando en la visión. Que sí que tenemos que estar conscientes de esto. Dentro del propósito de Dios no va a quitar que vengan pruebas y vengan luchas. Todo lo contrario, ahí veremos su gloria y creceremos aún más en el Señor. En esta hora que podamos nosotros seguir adelante, pero dentro del propósito de Dios. Sabiendo y reconociendo que los tiempos que estamos son tiempos, aunque difíciles, pero tiempos proféticos, tiempos especiales y tiempos únicos que hablan claramente que la venida de Cristo está a las puertas. No es tiempo de jugar al Evangelio, no es tiempo de jugar al cristiano, sino afirmarnos en el Señor, afirmarnos cada vez más para que cuando el Señor venga podamos estar preparados, sabiendo que su venida está a las puertas y que podamos comprender que las crisis, los problemas y las situaciones que podamos estar atravesando, al final van a ser de gran beneficio para nosotros, porque veremos la gloria de Dios y saldremos con un carácter diferente y una convicción más amplia y una visión más amplia en el propósito de Dios. Que los desiertos y las situaciones difíciles van a ampliar nuestra visión para poder comprender lo que tal vez antes no comprendíamos ni entendíamos. A su nombre sea la gloria. Que Dios nos ayude y nos guarde a que nosotros podamos seguir hacia adelante en este caminar. En esta hora no sé cuál sea su situación o su problema, si está pasando alguna, o tal vez has sentido que Dios se ha olvidado, o que o piensas que ya no estás en el propósito de Dios, o que Dios se ha olvidado de ti, y tal vez estás en un paréntesis, o tal vez estás en el desierto. Verás la gloria de Dios, pero tienes que seguir creyendo y confiando en el Señor. En esta hora que podamos seguir confiando en el Señor y que Él ha de glorificarse. Y si estás pasando prueba y tribulación en esta hora, estás pasando momentos difíciles, queremos orar por ti en esta preciosa hora. Pero en este proceso que estamos viviendo, que podamos ser de atalayas, que podamos ser mensajeros de este precioso evangelio y que otros puedan ver en nosotros la esperanza y el amor de Cristo. En esta hora oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu gran amor, bondad y misericordia. Gracias por las vidas que han escuchado y escucharán a través de los tiempos. En esta hora te pedimos que tú seas glorificándote en una manera especial. Que tú seas glorificándote de manera poderosa, mi Cristo. Que tú seas, Señor, aleluya, sanando al que está enfermo. Padre, sana en esta hora para gloria, para honra tuya. El que está pasando pruebas, tribulaciones, momentos difíciles, sé glorificándote en una manera especial, sé glorificándote en una manera poderosa, sé dando victoria, Señor. Padre, glorifícate en este momento, mi Cristo. Padre, para tu gloria, para tu honra, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Sé glorificándote en una manera poderosa, Señor. Y que podamos estar siempre, los amigos, Señor, que me escuchan, los hermanos que me escuchan en esta hora, que podamos siempre confiar en ti, pero sobre todo mantenernos dentro de tu propósito. Se glorificándote, a ti daremos toda gloria, toda honra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno. A Él damos toda gloria y toda honra y le invitamos a seguir hacia adelante, confiando en el Señor
y en su amor y su misericordia. Que aunque no comprendamos, entendamos que Dios tiene todo bajo control. En esta hora, este ha sido el pastor Benjamín González, de aquí de la ciudad de Denver, Colorado, iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en el cual agradecemos su sintonía y le decimos que siga hacia adelante confiando en el Señor, y aunque estés en el desierto, al final verás su gloria si te mantienes firme. En esta hora te saludamos en el amor de Cristo y te decimos: Dios te bendiga.